Jesús resucitado sorprendió varias veces a sus apóstoles y discípulos, apareciéndose en las maneras más inesperadas. Una de estas apariciones, la tercera de hecho, fue en la playa del lago de Tiberíades. Nos la narra el Evangelio según San Juan, capítulos del 21, del versículo 1 al 19. Estaban 7 de ellos en una barca, regresando de una noche de pesca infructuosa, y al amanecer alguien les dijo desde la orilla: «Muchachos, ¿han pescado algo? Echen las redes a la derecha de la barca y encontrarán peces». Sorprende la docilidad de los apóstoles, quienes sin la menor observación obedecieron en el acto. Y sorprende porque todavía no se habían dado cuenta que era el Señor. Puede haber sido que en su interior recordaran la otra pesca milagrosa en el mismo lago de Genesaret o Tiberíades, cuando Jesús aún no había muerto y resucitado, y por eso obedecen a este desconocido que les dice que hay pesca justo al lado de ellos. ¿Cuántas veces nos habla el Señor desde la orilla y no le reconocemos? Nos pasa como a los apóstoles, pero no hacemos como ellos, sino que nos damos el lujo de despreciar las instrucciones del mismo Dios. Y peor aún, ¿cuántas veces, sabiendo que es Él quien nos pide algo, no le hacemos caso? Francamente le decimos que no, o le ponemos dificultades o excusas, diciéndole que mejor dejamos el asunto para otro momento. Pero el Señor siempre está a la orilla, esperándonos, esperando que nos desocupemos de nuestras cosas, esperando que le reconozcamos, que oigamos su voz y atendamos sus instrucciones. ¿Cuántas veces nos desgastamos pescando por nosotros mismos en el mar de nuestro quehacer diario, de nuestras preocupaciones cotidianas y de las presiones del trabajo y de estudio, sin escuchar al Señor y sin aprovechar su voz que nos guía? ¿Cómo se nos olvida que debemos buscar primero el reino de Dios y que todo lo demás se nos dará por añadidura? Y Dios nunca se deja ganar en generosidad, si realmente primero buscamos hacer la voluntad de Dios. Nos dice este relato que pescaron 153 peces y se impresiona el evangelista San Juan, uno de estos pescadores, porque a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Milagro grande la pesca abundante, milagro pequeño que la red resistiera. No siempre Dios interviene en forma que podamos decir sea milagrosa, pero Dios siempre está presente y si nos fijamos bien, nos suceden una serie de coincidencias que son como pequeños milagros en que Dios permanece anónimo. Si no nos damos cuenta de su presencia, si estamos tan ciegos que no vemos su intervención, y la ceguera nos viene porque tenemos puestos los lentes opacos de la mundanidad que no nos dejan ver las manifestaciones de Dios en nuestra vida. Pero volvamos a nuestra escena evangélica. La red llena de peces. ¿Se habrán recordado los 5 apóstoles que el momento que Jesús les pidió que lo siguieran, les había prometido hacer los pescadores de hombres? ¿Se habrá recordado San Pedro que enseguida de la otra pesca milagrosa, Jesús le ratificó lo mismo a él personalmente? Serás pescador de hombres. ¿Habrán intuido los apóstoles la relación entre esta pesca de peces y la pesca de hombres que tendrían que comenzar ahora? El hecho es que Juan, el más joven, el discípulo amado, se da cuenta de quién es el hombre en la playa. Es el Señor. Y Pedro, San Pedro, el impetuoso, le pareció que para ver de nuevo a Jesús resucitado era demasiado largo el tiempo que tomaba llevar la barca a la orilla y saltó al agua. ¿Nos apuramos nosotros y saltamos rápidamente para encontrarnos con el Señor en la oración, en la comunión, en la confesión, o le damos larga a nuestros encuentros con Dios porque tenemos encuentros más interesantes o cuestiones más importantes que hacer? ¡Qué delicadeza la del Señor! Los invita a desayunar. En la última cena les sirvió lavándoles los pies. Aquí el resucitado les tiene preparadas las brasas para cocinar lo que habían pescado y pan para acompañar el pescado. El Señor sabe que tiene que fortalecer la fe en su resurrección
a sus pescadores de hombres. Y no solo les cocina, sino que come con ellos para que se den cuenta que no es un espíritu, sino que es Él mismo, vuelto a la vida. Pero debemos darnos cuenta, como se dieron cuenta los apóstoles, que Jesús no tiene la misma vida que tenía antes, sino una vida gloriosa. Jesús ha resucitado en un cuerpo glorioso. Es Cristo resucitado, anuncio de nuestra futura resurrección. Y no solo comparte con ellos este desayuno playero a orillas del lago, sino que aprovecha esta aparición suya para dejarles instrucciones muy importantes. A San Pedro le pregunta: ¿me amas más que estos? Y no se lo pregunta una sola vez, sino 3. Triple requerimiento de amor que se contrapone a la triple negación que Pedro le hizo durante la pasión. Y Pedro nos dice, el Evangelio se entristeció, porque el dolor de Pedro debe haber recordado, por supuesto, cuando le dijo a Jesús que estaba dispuesto a morir por él, cuando le aseguró que nunca lo negaría. ¿Y por qué no pudo cumplirle? Porque se confió en sus propias fuerzas y tuvo miedo a correr la misma suerte que Jesús. Debe haberse dado cuenta de la seguridad que ahora el Señor le requería, cuando lo estaba dejando encargado del rebaño. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y nosotros podemos decirle al Señor que sí lo amamos, que si nos entregamos a Él y a su voluntad, sea cual fuere, sea que nos quiere hacer pastores o que nos quiera hacer ovejas fieles, sea que dejemos aquel pecado al que estamos apegados y que no nos deja libres para seguirle, sea que le sigamos con esa cruz que nos es pesada porque no la hemos abrazado como Él abrazó la suya. Podremos responderle como Pedro 3 veces: sí, te amo, Señor. Nos entristecemos como Pedro por tantas veces que hemos entristecido a Jesús. Tememos que nuestro sí no sea tan seguro porque podríamos repetir los pecados ya confesados. Tenemos miedo de prometer como Pedro que nunca negaría al Señor y que estaba dispuesto a morir con Él y no cumplir. Puede ser, porque sabemos que nuestro sí de hoy no es garantía segura, pues somos débiles, pero confiando en la gracia divina y realmente queriendo ser fieles a Dios, la victoria está asegurada. Aunque perdamos una que otra batalla en la lucha contra el pecado, Cristo ya ha vencido. Cristo resucitó y con Él venció en todos nosotros. Y recordemos que el Señor no espera que seamos impecables, sino que, confiados en Él, pongamos todo nuestro deseo y volvamos a Él cada vez que perdamos una batalla contra el pecado, acogiéndonos a su misericordia infinita en el sacramento de la confesión. Sobre todo, tengamos muy en cuenta que en la lucha contra las tentaciones no podemos confiar en nosotros mismos. Nos puede suceder como a Pedro. En realidad, no podemos confiar en nosotros mismos para nada. Siempre orar, pero más que nunca en la tentación. El que ora se salva y el que no ora se condena. Nos lo recuerda San Alfonso María de Ligorio. Son estos mismos discípulos que Jesús ha fortalecido en la fe, quienes salen a formar las primeras comunidades cristianas. Pedro, fortalecido después de Pentecostés, sin miedo alguno, cumple su Señor, tú sabes que te amo. Y es Él mismo quien después nos recuerda, primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué diferentes estos apóstoles a los que vimos durante la pasión. Han recibido ya el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Cristo entonces requiere el amor de parte de todos sus seguidores, pero más aún de los que van a ser sus pastores. Por supuesto, más aún de Pedro, a quien dejaba como pastor supremo, como el Papa de su iglesia. ¿Y qué amor requiere Cristo de nosotros y de sus pastores? Amor es entrega absoluta a los designios de Dios y a su voluntad, entrega total hasta desgastarnos, si fuera necesario, en el servicio a Él y a los demás, en la pesca de hombres y mujeres, jóvenes y adultos, niños y ancianos, que aún sigue y que nosotros debemos continuar. Mucho más en este momento en que parece necesario reevangelizar el mundo que nos rodea.
Estamos llamados a difundir como Cristo nos ha pedido la buena nueva a toda la creación. ¿Y tú? ¿Eres también un pescador de hombres? Paz y bien.